El día de hoy vamos a concluir con las actividades de Panorama, Semana de Arquitectura de Paisaje 2018, y queremos presentar a nuestra conferencista, que es Astrid Strikes, para poder llevar a cabo esto. La verdad es que fue gracias a la colaboración de una de nuestras egresadas, una arquitecta paisajista, que es Yarla del Solo, quien, actualmente labora con Tatiana Bilbao y con quien hemos tenido siempre una comunicación, una vez que había concluido con sus estudios. Y pues es gracias a ella, Yarla, te queremos agradecer mucho tu participación, tu colaboración con nosotros, por facilitarnos que Astrid estuviera el día de hoy. Entonces, bienvenida Astrid, welcome. Gracias, Yarla. Queremos agradecer también la presencia del maestro Marco Mazalidia, que nos va a acompañar el día de hoy en la conferencia, y que nos ha estado apoyando en cada uno de los eventos que hemos estado haciendo y que año con año también está muy al pendiente de todo lo que llevamos a cabo aquí en la licenciatura. Y por último, quisiera agradecerle a la presencia de Marcela Delgado Velasco, quien forma parte del personal de la Facultad de Arquitectura y está a cargo de la parte académica de cómputo, pero además da clases. Y tenemos la gran ventaja que es de Estados Unidos, entonces esto nos facilita la traducción. Entonces ella va a fungir como traductora el día de hoy. Pues sin más, les voy a pedir que les demos un fuerte aplauso. Yarla, muchísimas gracias. Y al resto de los panelistas nos gustan acompañar para que puedan quedarse aquí Marcela y Astrid. Yo les voy a hacer brevemente una presentación de Astrid para que sepan quién es. Astrid tiene estudios en arquitectura, tiene una maestría en arquitectura, estudió en París, Belleville, Francia, es project manager, o sea, gestionadora de proyectos y diseñadora, y ha dirigido varios proyectos de diferentes escalas que incluyen desde escuelas, parques urbanos, instituciones culturales. La aproximación que ella tiene es realmente internacional y trabaja con la tecnología y el diseño del paisaje aplicados a proyectos de diseño en donde se abordan cuestiones desde justicia social, aproximación a estrategias que combinen el vínculo entre la comunidad y prácticas sustentables para poder mejorar las conexiones significativas entre la población. Tiene un desarrollo profesional muy interesante. Actualmente trabaja en Miel Lepers y Associates, trabajó en Sasaki Associates y pertenece a varias instituciones internacionales de arquitectura de paisaje. Tiene varios reconocimientos, como el del Gate Institute for Space Studies en California, el Instituto de Tecnología en California, el US Green Build Council sobre innovación sustentable en 2014, entre otros, porque es bastante amplio. Entonces, para no demorarme aquí tanto, quisiera darle la palabra y otra vez recibirla con un fuerte aplauso. Thank you very much. Thanks to the Yarla and the university for having me here today. I'm very excited to be presenting, and I apologize, I do not speak Spanish, so I will be translating today. Thank you, Marcela. Gracias a todos por su invitación aquí a la universidad, a Yarla, y como no hablo español, gracias a Marcela por hacer la traducción. Haré una mejor labor. So I'm going to talk today about a little introduction about me, and then mostly what the work we do with the studio, MLA studio in Los Angeles. I titled the talk Advocacy by Design because
organización de mi trabajo con mi despacho MLA en Los Ángeles. Somos un despacho diferente porque nos concentramos en abogar por medio del diseño. Pensamos que el diseño puede hacer muchos cambios importantes en la ciudad. So I grew up in Paris. In the middle of Paris, I was lucky, and I grew up in the middle of a wonderful public space, which at the time I didn't really recognize the importance of it. But this was my childhood, the boats in the Jardin de Luxembourg and the sculpture in the Rodin Garden. Crecí en París, en el centro de París, y pude disfrutar muchos espacios públicos muy importantes que igual no aprecié en ese tiempo, como los jardines de Luxembourg y el Museo de Rodin. And the public space you use in Paris changed with the age. So when you get a little older, you go to Palais Royal with a parade column and you learn to skate. And then later again, you go to Pompidou and you have your first kiss or something. El uso del espacio público cambia cuando con que vayas creciendo y madurando, quizás empiezas a empezar a ir a espacios públicos como el Palais Royal o el Pompidou, donde puedes tener tu primer beso. So I studied architecture in Paris. I did an undergrad and a grad program, and I was in a very formal school, Paris Belleville, which was very influenced by Le Corbusier. And in my fifth year of architecture, I had the opportunity to go to a different school in Europe to do what's called the Erasmus exchange. And I decided to go to Portugal, to Oporto, and study under Álvaro Siza, who ended up being very critical in my transformation from an architect to a landscape architect. Estudié en París mi licenciatura y maestría en un colegio que se llama Paris Belleville, que es una universidad influenciada por Corbusier, y en el quinto año tuve la oportunidad de hacer un intercambio con el programa Erasmus a Oporto, y pude trabajar con Álvaro Siza, que influenció mi cambio o mi perspectiva en la arquitectura. So, and the next one. The next slide. And so when I got to study with CISA for a year, and when I visited one of his project, which is the swimming pool of Les de la Palmera, I had a kind of an epiphany that I actually loved the outdoor. I loved the conversation between the architecture and its context and its site. And I really started thinking about how the outdoor spaces could really start creating the way we interact, the way people interact with each other. Gracias a ese año estudiando bajo Álvaro Siza, pude ir a sus piscinas, Lesa de la Palmera. Lesa de la Palmera en Oporto, y ahí tuve mi epifanía, donde decidí que amaba estar afuera y trabajar con la naturaleza y dejar que nuestro diseño de los espacios exteriores sea como mi propósito de diseño. So when I finished my architecture school, I was a licensed architect. I worked a little bit in an architecture office, but I had this big desire for landscape, and so I decided to go to study in the United States, go back to school for a master's degree in landscape architecture at UC Berkeley. And I decided the West Coast because the West Coast is the best coast. And I really wanted to go see the land art pieces of Turrell, Michael Heiser, Di Maria. So that's the thing I did when I was in school, was also every weekend travel and go see the great landscape of the West Coast. Después de terminar mis estudios como arquitecta, empecé a trabajar como arquitecta por un año, y ahí es donde decidí que no era para mí, que el paisaje era mi verdadera pasión, y regresé a estudiar
estudiar. Me fui hasta California, a la costa oeste, a Berkeley, porque la costa oeste es la mejor costa. Y también pasaba mucho tiempo viajando y observando diferentes diseñadores paisajistas como Michael Heiser y María Torrello. After 2 years in Berkeley, I decided to come down to Los Angeles. I had a job opportunity, and so I got to this very unusual city for me. I have never seen or experienced urbanity like this before. Después de 2 años en Berkeley me fui a Los Ángeles a trabajar y para mí fue una ciudad muy extraña. Some of the statistics about Los Angeles are pretty breathtaking. The infrastructure of the city, water and power, is the biggest landowner of the city. The museum per capita is the highest in the country, which you would not think of in Los Angeles. And obviously the cars is the main and biggest mode of transportation. Las estadísticas en Los Ángeles son impresionantes. El mayor propietario del territorio son los del agua y tiene museos con muchos museos per cápita de todas las ciudades. Creo que la Ciudad de México sí llega a competir en eso. Y la cultura del automóvil es muy fuerte. It's also a city, I always love this picture because it's in the Hollywood sign, but seen from the back, and it's actually a scaffolding construction. It's very, it was done to be temporary and end up being the iconic sign of the city. But it's to me a very good representation of LA that is very show off, but it's the back infrastructure and the way the city is built is not that strong. Me gusta mucho esta foto porque describe Los Ángeles, es una foto de las letras de Hollywood que debía haber sido una construcción temporal porque pues atrás hay andamios que los están apoyando, pero lo temporal se convirtió en permanente. I did this little diagram, but to me it was representative of my experience moving to LA. It's like on the west side, on the left side of the slide is how you order coffee in Paris, which is the barmaid and everyone just gather around the bar. And then on the right side is how you order coffee in the United States, which is everyone is behind each other. And there's very little places for people to interact with each other. And I was shocked. It was new to me. Viste este diagrama de mi experiencia mudándome a Los Ángeles. Al lado izquierdo representa mi experiencia pidiendo un café en París. Hay mucha gente a todo alrededor y la persona que te sirve el café, pues ahí también es uno entre todos. Y al lado derecho es mi experiencia en Estados Unidos, teniendo que hacer una fila para pedir un café. Y pues sí, veo que en Estados Unidos y la interacción entre gente, los espacios son muy escasos para esta interacción. But in a way, the scale of the city and its inhumanity in some way, it was also fascinating to me. I felt like LA was a blank canvas for landscape architecture. La escala de la ciudad y la falta de la humanidad también me parecía como una oportunidad, porque es como una tabla rasa para el diseño en el paisaje. And so you had the kind of empty city and infrastructure, and then there were little pieces of public or civic spaces where you could see people starting to interact, and those were very cherished. Había una ciudad grande y vacía y pues, fragmentos de infraestructura y buenos espacios en donde la gente podía empezar a observar que se empezaban a interactuar.
So my first job in Los Angeles was to work for this art gallery. It was a small courtyard in the middle of the city, and they had every 6 months they had a new architect or landscape architect come and do an installation in a courtyard. And so we were finding money for the project, designing the project with the architect, building the project with them and with the community. And then we were doing almost a post-occupancy study for each of the installation, and looking at how people use the space, how each installation created a different kind of interaction between people. Mi primer trabajo trabajando en Los Ángeles fue para una galería de arte, en el cual tiene un patio central en donde se hacían instalaciones e invitábamos a arquitectos y arquitectos de paisaje para hacer sus instalaciones. Ahí hacíamos todo el financiamiento del proyecto y ayudábamos en el diseño y la instalación de cada diseño, y hacíamos un estudio ya después de su después de completar el proyecto. Veíamos cómo la gente interactuaba con el diseño. And one thing that was critical for me in that particular job is I learned to build, and that's something I had never done before. And to use power tool and shovels and pour concrete and weld metal, and that kind of started also make me be a different kind of designer. Algo importante en esta experiencia fue aprender cómo construir y usar herramientas, y pues esto me ayudó en mi formación como diseñadora. Y esa es una foto de uno de los proyectos. Sí, pueden ser, con la proyección pueden hacer pantalla completa. ¿No? Or maybe small. O si puedes reducir la imagen. En ver, igual ver. F11, F7. Okay. So then I met Mia, who is the president and owner of Studio A. And it was during the recession in the United States, and so there were not a lot of projects that were happening. And so we started doing some competition work, a little bit provocative to the city, like this one, for example, which there's part of Los Angeles that have very little access to fresh food. We call it a food desert neighborhood. And so this was a proposal to have, instead of having a food truck go in the city, there were farmers market truck that would go throughout the city and let people buy fresh food out of the truck. Conocí a Mia, que es la presidenta y una de las dueñas del despacho de MLA, y en ese tiempo estábamos pasando por la crisis financiera en Estados Unidos y no había mucho trabajo. Así que como empezamos a hacer concursos o proyectos chicos como ese, en donde identificamos que no había mucho acceso a alimentos frescos, y lo llamábamos como un desierto de alimentos frescos, y el proyecto era hacer camioncito, trocas de comida que no sea comida corrida, pero más bien de alimento fresco. Next slide, this is another competition. ¿Y el que sí? And then since I had learned how to build things, and the office was a little slow, I decided to build my own house. And so I discovered Home Depot, and I just built my home, and I learned a lot in the process as well. Como no había mucho trabajo y sabía cómo construir, decidí empezar a construir mi propia casa y descubrí Home Depot.
a empezar a construir. Y aprendí muchas cosas en el proceso. We did also a small project. I'll be talking about the Los Angeles River, which is one of our focus. But this was also kind of a side project we did with NIA to raise awareness about the Ela River in the city. And we created those bracelets made of topographical section every 100 feet along the Los Angeles River. So like you can see the bracelet change with the topography of the city, and one can buy one bracelet of the section where they live. Después hablaré más del río de Los Ángeles. Hicimos este proyecto en conjunto con Mía, que son unas pulseras que básicamente son cortes topográficos a cada 100 metros del río y And we're also teaching. We were teaching and we're still teaching, and I'm teaching. And this is a university, and the teaching is a fantastic tool for to share our knowledge, but we learn a lot from teaching, and we use teaching as a tool also to create provocative project that we then present to the city or the community. Estamos dando clases, siempre hemos dado clases porque pensamos que es una herramienta importante para compartir nuestro conocimiento, pero también aprender más. Es una oportunidad para hacer proyectos provocativos que podemos luego presentar a la ciudad. So this is our studio, Studio MLA. Since I started at MIA's about 10 years ago, when I started we were about 6 people, we're now 45 people. This is our office. Este es el taller MLA. Cuando empecé éramos 6 y ahora somos 40, ¿verdad? 45. Y esta es una foto de la oficina. And we use our office to work, but also we do a lot of community meeting in our office, exhibit, and we want our office to be more than just a place where we design, but a place where there's a dialogue about design and about the city. Usamos la oficina para trabajar, pero también tenemos juntas con la comunidad y tenemos exhibiciones. Pensamos en este espacio como un espacio para poder dialogar con la comunidad y con la ciudad. So this is the team. Este es el equipo. ¿Puedes cambiar cada dispositivo por esas flechitas, las flechitas abajo? Gracias. And so the team and some of our work, we do work from residential to park projects, stadiums, museums, and I can't see the rest. But ¿Puedes hacer una modificación del Zoom para que se vea toda la dispositiva? Ajá, como... O sea, si pones 100%, el zoom arriba. Así está bien, así está perfecto. Ok, hacemos proyectos de diferentes escalas, residenciales, parques, comerciales, museos. Sí, el que sigue, por favor. sorry, I'm used to go very Creo que nos vamos a atrasar. Con las flechitas no se puede. And these are some of our values. Puede ser.
Puedes ir uno atrás. Bueno, pueden ir uno atrás a los valores. Okay. So this is a quote about Los Angeles that we really like. That said, if you took the word on the side, everything ended up in Los Angeles. Este es un dicho muy que me gusta mucho de Frank Lloyd, que si volteas el mundo a un lado, todo lo que caerá en Los Ángeles. So we consider ourselves regionalists. We try to focus all our work in Los Angeles. It was a decision Mia made early on when she established the firm that we would learn about Los Angeles, understand Los Angeles, meet the community of Los Angeles, meet the political system of Los Angeles, and so that we could create design and response that were highly specific and important to the city. So I'll be talking a little bit about the city itself and some of the things we study. Nos consideramos regionalistas. Mía, cuando empezó el despacho, decidió concentrarse el trabajo exclusivamente en Los Ángeles. Así podemos platicar con la gente, involucrarnos en la política y crear diseño específico que tenga un impacto. And this is how Unam defined the city of Los Angeles. He talks about the four ecology of LA: the foothills, the flatland, the freeway, and the beach. Así es como define Unam Los Ángeles. Dice que se divide en 4 ecologías. Ajá. Uno es freeway, pie de montaña, the beach, the freeway, la playa, la carretera and the flats. y los llanos. And Mia always liked to now add the sky to the fifth ecology. Because we have a fantastic blue sky. Y como la quinta ecología, Mía siempre habla del cielo, porque tenemos un cielo fantástico. But we also have, people say there is no season in Los Angeles, but we do have season, and they're usually catastrophe. We have earthquake, like you do, even though we haven't got a big one in a long time. We've been experiencing the drought for the past 5 years. We have mudslide when typically after the drought, when we have heavy rain, we'll get mud coming down. And we have wildfire in the summer. Dicen que no tenemos temporadas en Los Ángeles, pero no es cierto, sí tenemos temporadas y casi siempre se asocian con catástrofes. Tenemos terremotos, así como ustedes, aunque no hemos tenido uno en mucho tiempo. Tenemos sequías, tenemos lavados, deslaves y también incendios forestales. We're, like everyone else, experiencing the climate change in our temperature. Como todo el mundo, estamos experimentando con cambios climáticos. Y cambios ecológicos. And so for Mia and for us, it was very important that we don't just design a beautiful project. And we started really thinking about how, as landscape architect, you can start being the more than just creating garden, but be more of a visionary and almost like we can use our tools as a designer to show people what we could do and what we could become. And so we've developed those key points
for our practice that we try to follow for every project. We always try to get back to this point and make sure every single project is used to make a change. Para mí y para todos nosotros era importante desde el principio no solo hacer un diseño bonito, pero hacer proyectos donde nosotros podríamos ser más como visionarios, usar nuestras herramientas para hacer algún cambio. Siempre usamos estos puntos como referencia y en cada proyecto. So we design, but we also write articles sometimes. This is an article we wrote for the LA Times. When the drought started in California and in Los Angeles, they were the water and power utility company decided to offer people money if they would change their yard to be more drought tolerant. And this company was created called Turf Terminator, and told people, we can give us your money, the money you're getting from the infrastructure company, and we will do your yard. And their yard was just gravel with 5 little plants in it. So we wrote a big op-ed for the LA Times saying, please don't gravelscape Los Angeles, this will be a disaster. No solo diseñamos, también escribimos. Este es un artículo que escribimos para Los Ángeles LA Times. En el tiempo de sequía hubo una empresa de utilidades que empezó a Turf Terminator. que se llama Turf Terminator, que daba incentivos a la gente a usar grava en sus jardines, y aquí es un artículo donde estamos peleando este concepto. So this is all the area of work we intervene in, from urban networks, looking at the system of the city, to the living in the fabric, and within the fabric, housing and mixed use, and also engine of innovation. So I'll be I'm not going to go through each and all of them. We do work within each of those categories, but I'll just give you present you a few projects. Estos son los diferentes escalas que trabajamos. Trabajamos con sistemas urbanas, y luego dentro del tejido también en proyectos de uso mixto y habitacional. Igual hay ejemplos de algunos de sus proyectos. So next. So the water is a huge topic. Next, a huge topic in the city. Like I mentioned, we have been experiencing the drought, and we're experiencing it more and more often. Agua es un tema muy importante en la ciudad. Como les dije, sí tenemos sequías, y ahora estamos experimentando sequía más seguido. This is some of our water reservoir. You can see in 2014 we were at 32% capacity. Esta es una de nuestras reservas de agua. Como vieron, en 2014 estábamos a 32% de capacidad. In Los Angeles, we're getting most of our drinking water from Adbocacy, that brings the water from Northern California into the city. You can see on the graphic, we have only about 10% of our water is groundwater or recycled water. Everything else is imported water that we bring to the city. En Los Ángeles conseguimos nuestra agua potable de un acueducto que viene desde California del Norte a nuestra ciudad, y como ven, solo usamos 10% del agua del acuífero. Sí. Okay. And all this water that gets imported from
Northern California. About 80% of it is going to the agricultural field in mid-California. Y la mayoría de esta agua del acuífero se va a diferentes campos agrícolas al centro de California. This is one of the aqueducts that brings the water to the city. It's very long, and it takes a lot of electricity and gas to get the water to us because it needs to go through topography, sometimes get pumped up and then back down to the city. Este es uno de los acueductos que traen agua a la ciudad. Es muy largo y consume mucha electricidad y gas porque tiene que pasar por diferente topografía y subir y bajar. In the process of bringing the water from north, we've completely dried out some lake in California. This is Owens Lake, which is northeast of the city, which is now pretty much a dusty ball. And we've completely emptied the lake of its water, and now it's a huge ecological catastrophe. En el proceso de transportar este agua hemos secado todo un lago. Este es un Lake Owens que ahora ya es una crisis, una catástrofe natural o ecológica. So the Los Angeles River is one of the key projects we work on in our office because we believe it's one of the key water infrastructure. El río de Los Ángeles es un proyecto clave para nuestra oficina porque pensamos que es un proyecto que sí va a ayudar en nuestra situación de agua en la ciudad. So the river, because we're Mediterranean climate, so we have about 9 months dry, and then we get all our rain about 2 to 3 months, very heavy rain. So the river is what we call a meandering river, which is typical of Mediterranean climate, so that every time you rain, the water will change course a little bit. Every year it's a little different because the water comes really hard. And so its footprint is immense in the city. It was always changing. Como tenemos un clima mediterráneo, pues no tenemos lluvias por 9 meses y lo llueve muy fuerte entre 2 y 3 meses. Y el río en sí es un río meandro que cambia su curso frecuentemente y su huella es muy amplia. So after a few very big floods in the 40s, the Army Corps of Engineers came and said, if we want to grow this city, we need to contain the water. So they created a channel for this river, a concrete channel. En los 40, después de un hundimiento muy grande, empezaron a hacer este canal de concreto. So you probably know it from movie. This is what people think of the Los Angeles River today. Seguro lo reconocen en diferentes películas. Esto es lo que la gente ve del río de Los Ángeles hoy. But it's a wonderful infrastructure at a phenomenal scale. And people, the city as a whole has been working really hard at transforming the perception of the river and the way it works. Pero es una maravillosa infraestructura a una escala enorme y mucha gente en Los Ángeles está tratando de cambiar la perspectiva de este canal y cómo funciona. So this is the Los Angeles River on the map of Los Angeles. It's 51 miles long. And like, you know, water doesn't follow political boundary, physical boundary. And so it's a big challenge because it is crossing many communities, many political districts.
Este es el mapa del río y como ven es 51 millas de largo. Como el agua no respeta fronteras políticas, sociales. And this is the watershed of the river. And so the river collects all the rainwater from this immense area. And the river was designed to take this water as quickly as possible outside the city into the ocean. Y esta es una imagen de la cuenca del río y su función es colectar mucha agua y pasarla al océano. And as the city is getting more and more urbanized, there's more water getting collected in the river. Y como la ciudad se está pasando por fuerte urbanización, hay más agua que se está saliendo a esta cuenca o al río. So in 2007, the city of Los Angeles decided to take a really hard look at this infrastructure, and they hired a group of landscape architects, hydrologists, sociologists, historian. I mean, it was a huge team of people. And they said, okay, could you start developing a vision plan for this river? What could this river be and become? And so this was the master plan that was produced. It took about 3 years to put it together. We met with all the communities along the river. We had working meetings. We had meetings with the mayors of the different cities along the river. And we produced this document, which is still today the kind of master plan that is directing all the projects that are now happening along the river. En 2007 la ciudad de Los Ángeles decidió estudiar esta importante infraestructura y convocó a paisajistas, arquitectos, sociólogos, historiadores para desarrollar un plano para el futuro de esta infraestructura. Tomó 3 años para crear este plan maestro y involucramos a la gente de la comunidad, tuvimos juntas con la ciudad y con los alcaldes para producir este documento. The first thing we did as a team, the city asked us to really just look at the channel itself, and we say you can't look at a channel without looking at the community on each side, and what it connects to, and where the water comes, and how the water is connected to the river. So we increased the scope of work, and then we started developing goals and La primera cosa que hicimos es que no podíamos solo estudiar el canal como un caso aislado, tuvimos que ver hacia el contexto, las comunidades a su alrededor. And the idea was to find sites. One of the big challenges of the river is to take the water outside of the channel and let it percolate to recharge the aquifer. Uno de los grandes retos del río es sacar el agua hacia el canal y que empieza a filtrar al acuífero. And we also started producing images, even though it wasn't designed, finished per se, but we wanted to share with the community how we could transform the river to become a park, a place for recreation, a place to meet, a place for wildlife. También queremos varias imágenes que no era del diseño completo o terminado, pero queríamos involucrar a la comunidad y enseñarles cuáles son las posibilidades con este diseño y cómo podríamos crear espacios de convivencia y también para la vida silvestre. So those are some images. This is what it looks like today. Estas son las imágenes, así es como se ve hoy.
structure of the river. And this is one of them. It's called Piggy Backyard. You can see downtown Los Angeles right here, and then the river and the very, very large site there. Para iniciar empezamos a identificar diferentes lugares y este es uno que identificamos que es Piggyback Park, que tiene vista hacia el centro de Los Ángeles. It's currently a kind of a train storage yard. It's extremely inefficient, and a lot of the containers just sit there in the middle of the city for days. Es un lugar que contiene vagones y contenedores y que es muy ineficiente porque esos contenedores se quedan ahí por varios días. And so, again, we use our design tool to show the city and the mayor and the community how we could consolidate the yard, the use of the rail on site, on just the northern part of the project, and then use the rest of the site as a large park and infiltration area, and also a park to create new housing, low-income housing. Queríamos usar nuestras herramientas de diseño para enseñarle a la comunidad y al alcalde cómo podemos reusar estos rieles y crear un parque de infiltración y también viviendas de bajo costo. So the park is designed as an ecological, functional park. You can see the first upper left. This is the stormwater management on the site. The idea is the site can be completely flooded when there is very big rain. So we were proposing soccer field and meadows and places for people that to use in the summer, but in the winter the whole site becomes an infiltration zone. Queríamos crear un parque ecológico y funcional. Arriba a la izquierda pueden ver cómo se usa esta zona como un parque de infiltración y manejo de aguas de tormenta. And then again, even though we don't like doing renderings, they're very efficient to convey the community and the city. So we created images to support the project. Y aunque no nos gusta hacer renderings, creamos varias imágenes para emocionar a las comunidades y enseñarles más información sobre el diseño. And model as well that we shared with the mayor. Y una maqueta para la gente. So one thing we do is we don't wait for project to come to our table. We find site, we have a vision, we create document about what it could be, and then we go back to the city and we present it to the mayor and whoever is nice enough to listen. Otro punto es que no esperamos que el trabajo venga a nosotros. Nosotros creamos el trabajo, hacemos un proyecto y la investigación y lo presentamos al alcalde o a la persona que quiera escuchar. Because we think as landscape architects, we're leaders in city making, and in that way we can really start leading the vision of a new city and vision lead to funding. Y como paisajistas creemos que somos líderes y como líderes tenemos que crear una visión y la visión luego trae el financiamiento. So we keep doing it when we're not too busy, which is rare, but keep creating a plan for areas of the city along the river that we think could be critical in its transformation. Y cuando no hay mucho trabajo, que es raro, pero sí, seguimos creando planos para diferentes secciones del río y cómo se puede transformar. And then we create images
showing people potentially kayaking in the Ella River one day. Potencialmente provocativos, en donde enseñamos a gente en sus kayaks en el río de Los Ángeles algún día. So another typology we work on is open space. That's our also very dear typology. Otra tipología que trabajamos es el espacio abierto, es otra tipología que queremos mucho. Mia created a nonprofit about 5 years ago as part of our office. So that we could go after grant funding. And so we're using this to do a small project in the city and be our own client. Mia creó una fundación sin fines de lucro hace un tiempo en donde nosotros podríamos ser nuestro propio cliente. And then we work on park with the city a lot. Not we wish more because we love parks. This is a project we're doing in downtown. It's going to be one of the first park built in downtown in about 50 years. It was a competition. We were working with OMA office and IDEO, and this park is the one thing that is very interesting about this park is design. There is a restaurant in the park, and we will be testing the idea that the restaurant profit will pay for the maintenance of the park. I'm sure you have a lot of the similar problem in Mexico, which is it's very hard to find money to maintain our public spaces. So the idea is this park could be economically sustainable. Uno de nuestros proyectos es un parque para el centro. Nos encantan parques y quisiéramos tener más proyectos en diseño de parque. Es un proyecto importante porque es un parque importante porque no se ha hecho un parque en los últimos 50 años. Y es un proyecto que ganamos en un concurso, lo estamos diseñando con OMA y con IGO, y es algo importante de este parque, es que tiene un restaurante en su programa y las ganancias de este restaurante se van hacia el mantenimiento del parque. Imagino que aquí en México también tienen problemas similares o retos similares en cómo financiar el mantenimiento de nuestros parques, con nuestros espacios públicos. This is another project for the city of Santa Monica, where it was an old parking lot, and that we turned into, it was a very long, it's now a very long linear park organized in a series of rows, park rows. Este es un proyecto que hicimos para la ciudad de Santa Mónica y era un estacionamiento viejo y lo transformamos en un parque lineal en donde está separado en diferentes cuartos del parque. This is an infiltration basin turned into a meadow that people can go down in the summer, and in the winter it gets flooded. Es una zona de infiltración en donde pradera de infiltración. This is another park we did in Los Angeles called Vista Hermosa Park. It was actually named by Leah. And the client for this park is a nonprofit, and their mission or idea was that every children in the city should have the experience of being in the wild and being in the mountain. So the park was designed with this idea that it would give you a little window onto the mountain. And so it's completely, or it's entirely using native plants, really engaged
making you feel like you're in the mountain of Los Angeles. Ese es otro proyecto que se llama Vista Hermosa, que nombró Mía. Nuestro cliente es una organización de fines de lucro. Y la visión de esta organización es crear un espacio en donde cada niño puede tener contacto con la naturaleza y tener oportunidad de tener contacto con especies endémicas y vista hacia la montaña. This is another project very dear of us. This is a Silver Lake Reservoir. This is the city of Los Angeles used to they bring the water they import the water from outside the city, and then they store it in this open air, very large reservoir, concrete reservoir. So this lake or body of water is actually bringing drinking water to the entire downtown Los Angeles. Este es otro proyecto muy querido, que es un proyecto que se hizo en la reserva de Silver Lake. Silver Lake es una reserva de agua de concreto, en donde todo el agua potable que llega a la ciudad de Los Ángeles primero viene aquí a esta reserva. Right. And so what happened is, because it's drinking water, they have to fence it out so that nobody would throw things in the water, and so there were this beautiful asset as the city had, a beautiful lake, but nobody was really able to assess it or access it. And so we started working with the city, Mia, at one of the community meetings, and we started working with them and say, okay, we understand there's a security issue, but could we first try to at least have a jogging path around the lake so that people can walk their dog and jog and have this fantastic experience of being next to the water. Como es agua potable, hay un problema de seguridad en donde sí se tiene que encerrar la reserva de agua y la gente no tiene acceso a este espacio increíble. Y quisimos hacer una propuesta y acercarnos a la comunidad y crear como hay un problema de seguridad, primero es proponer un camino donde la gente puede pasear y correr y pasear sus perros. So it took about 10 years to get one sidewalk built around this infrastructure. It's loved and very used today, but it was a battle with the Department of Water and Power to just create I believe in some areas only 5 feet wide, but 10 years. Sí, nos tomó 10 años para crear esta banqueta o este paseo y fue después de varias batallas con la ciudad. And then we learned the reservoir is going to be out of use because the United States passed a new law that states because of terrorism, they don't want open air drinking water. So they are currently building an underground cistern, a huge reservoir up north. And so this infrastructure is going to be offline. And so that's where we come in and we say, great, let us tell you what we think it should be, what we could be. Gracias a una ley que se pasó, ya Estados Unidos no está dejando que hayan reservas al aire libre por casos de terrorismo o potenciales casos de terrorismo. Entonces ya no se va a usar esta reserva y está creando una cisterna enorme al norte, y pues ahí es donde nosotros entramos y empezamos a proponer cómo se va a usar. So we make very, again, provocative proposal. We don't make only friends when we do it, but really starting to make people think about, the topography around it, how the lake or the reservoir could be used now for stormwater management and treatment and wetland and support habitat in the city.
Creamos una propuesta muy provocativa, no siempre hacemos amigos al hacer una propuesta. Y esta propuesta usa la topografía, el manejo de aguas pluviales we're, showing the new edges proposal. Esta es una propuesta de cómo usar la periferia de la reserva. And also showing people how they could use the space. We even have a swimming pool now. People could potentially swim in a reservoir. Y enseñar a la gente cómo se puede usar este espacio. También tenemos una imagen de gente nadando en una piscina en la reserva. Urban ecology is also one of the big themes of us. Urbanismo ecológico también es un tema muy importante para nosotros. This is a natural history museum garden that we finished in 2014, I believe. The museum had this parking lot that was, asphalt, typical parking lot. And the museum actually has a team of scientists that are working in the museum doing contemporary research on wildlife and natural history in the city. And they had a dream to transform the parking lot into a garden that they could use as a laboratory of urban ecology and urban biodiversity. And so they came to us with an essay, and they say, can you design us a laboratory that would explain the importance of urban biodiversity? Este es otro proyecto que hicimos en el jardín de un museo de ciencias naturales y en 2014. Ahí se hace mucha investigación sobre el tema y los investigadores vinieron con nosotros con un sueño que querían hacer un laboratorio en el jardín para la investigación. So for us, we started looking at the different habitat around the museum, and we were struck with an idea of how do you make biodiversity visible and tangible to visitors. Empezamos a estudiar los diferentes hábitats alrededor del museo y tuvimos el problema de cómo hacer la biodiversidad visible y tangible a los visitantes. So we created a garden for the museum where it's a series of areas, and each area has a kind of a dedicated habitat, and every aspect of the garden is there to support wildlife habitat. And we worked extremely closely with the scientists. We were meeting the scientists 3 times a week throughout the concept and the design development phases to really make sure every single aspect of this garden was supporting their goal and that the garden was going to work for them as their laboratory. Creamos un jardín con diferentes áreas dedicados exclusivamente a los diferentes hábitats. Y en cada aspecto quisimos apoyar la vida silvestre y fue guiado nuestro proceso por los científicos que queríamos garantizar que sus sueños se hicieran realidad y que realmente funcionara como laboratorio. So these are just images of the garden. The living wall, what we call the living wall, which is this vertical stone wall, is designed for the spiders and the lizards and everything that lives within cracks. Estas son varias imágenes. Uno es de un muro vivo en donde es un muro de piedra donde apoya la vida de diferentes arañas, insectos. And what's really beautiful about the garden is it's very much alive. They have a fantastic
fantastic team of scientists and educator. And they really keep this garden as, it's a living laboratory. So they have those very simple signage. So when they see a new nest in a tree or they find a new species somewhere, they would just write it up on the board. And so you can go every day, and every day the garden would be different, the sign would be different, because the scientist, after hours, found something new and put it on the board. Es un jardín muy vivo porque hay diferente gente como educadores, gente que da tours y los científicos que van viendo diferentes desarrollos en el parque y lo ponen aquí en este pizarrón. Y pues vas viendo como el jardín va evolucionando y cambiando diario. And we've learned so much doing this garden, and we've really made great friends with a scientist, and then we decided to look at the city at a bigger scale. The Natural History Museum garden, we were doubtful that it was going to work. When you live in a city like Los Angeles and you say, oh, you're going to create I think it's a 1.5 acre garden, which is very small. And the scientists say, oh, we'll have all this wildlife move in the garden. And we say, okay, it's beautiful, but we're not sure this is going to work. You're in the middle of a very dense city. There is very little nature around it. How are they going to come? How are they going to know it's there? And within just a few months, it was completely, the garden was taken over by wildlife. Gracias a este proyecto nos hicimos muy amigos de los científicos y empezamos a ver diferentes proyectos a otras escalas, pero regresando al proyecto del jardín, era un jardín que solo medía 1.5 acres, que es muy chiquito, y no dudábamos que iba a funcionar y cómo es que toda esta vida silvestre iba a encontrar el parque y cómo se iba a sostener. So we were so impressed by the success of this little garden that we started doing study at the scale of the city, and seeing how can we really start thinking about the city as this to support the urban ecology. And so you can see on the upper right, we've studied, we took about 20 species of wildlife and we look at how much do they travel per day, what is their typical, when do they need to get to feed, when do they need water, and we started creating those GIS mapping system and starting to overlap all those species and start looking at the city with a different eye, not the human eye, but the wildlife eye, and understand that the mountain lion could travel from this part to this part, but the butterfly would travel differently. Logramos tanto con ese jardín y ese laboratorio que empezamos a aplicar nuestro conocimiento a una escala más grande de la ciudad y empezamos a observar y crear estas mapas de GIS donde veíamos la ciudad no con el ojo del humano pero con el ojo de la vida silvestre y empezamos a estudiar diferentes especies y cómo una mariposa se va a mover en contraste con cómo se mueve un gato de montaña. So this is the map that starts identifying all the sites that could be kind of supporting those wildlife corridor and habitat in the city. And we took over university, golf course, cemetery, freeways, and we looked at all those pieces of the city and how they could, if they were working together, how we could move wildlife throughout the city. Empezamos a crear estos mapas en donde identificamos diferentes corredores y zonas en donde podría vivir y moverse la vida silvestre y cómo se podría trabajar con universidades y vías públicas y hacer una coordinación más grande para apoyar a las diferentes especies. ¿Qué sigue? Energy. ¿Cómo andamos con tiempo? 15 minutos. Okay, so we're going to be skipping some. This is just another
site in the city. This is an oil field in the middle of Los Angeles, built with Unam. Este es otro espacio en la ciudad de Los Ángeles. Este es un campo de petróleo en la ciudad. And this is the project that we did with Walter Hood, and started looking at again the oil field, and could we consolidate the oil field into one area of the space, and then create a park for the local community. Este es un proyecto que hicimos con Walter Hood y la idea era ver cómo podríamos consolidar el campo de petróleo en un espacio y crear un parque para la ciudad. And we continued looking at the park. This was an effort we did 10 years ago, but we recently, I was teaching at the Harvard, at the GSD, and had the student look at the park again with a new perspective. And so they start looking at how we could generate as much energy as an oil field, but using solar or wind turbine. Este es un proyecto que se hizo hace 10 años, pero se dio nueva vida porque Mia fue a dar talleres en Harvard GSD y empezó a ver con los estudiantes diferentes formas en que podrían usar ese mismo espacio y crear la misma cantidad de energía con otras energías alternativas y sustentables. So art is one of our big topic and one of mine specifically, and you can just go down to the 2-3 slide. ¿Me puedes bajar 2 o 3 dispositivos? Más. Y más. Uno más. Aquí está. Ok, arte es un tema que es muy importante para mí. This is a art gallery we did recently in downtown LA. Es una galería de arte que acabamos de hacer en el centro de Los Ángeles. And so you saw earlier the circular garden in the front, but in the back we did a kind of a kitchen garden, and we brought chicken into downtown LA. So the garden support the restaurant. Como en las imágenes previas vieron cómo hacemos un jardín de suculentas al lado del frente y atrás hicimos un jardín para la cocina y trajimos gallinas al centro de Los Ángeles. Next. ¿El que sigue? ¿El que sigue? This is another park along the LA River that we're working on. It's an old rail yard again, and we're proposing to transform it into an art park with temporary art programs, but also sculptures. Este es otro proyecto que estamos desarrollando al lado del río de Los Ángeles. Era un espacio para trenes abandonado y ahora lo estamos proponemos convertido a un espacio de un parque de arte. And this is where we should cut the video. Este video, podemos poner el video por favor. A public school looks like in Los Angeles, which is pretty frightening. We get up to 40 degrees Celsius temperature, and the school district decided that tree is not acceptable because the kids may slip on the leaves and hit themselves. So liability is a big deal. Hacemos varios proyectos de escuelas y esta es una foto de una escuela en Los Ángeles. En Los Ángeles, bueno, es muy triste porque en Los Ángeles llega a temperaturas de 40 grados Celsius y pues no creen en poner árboles porque las hojas pueden causar que los niños se resbalen. Entonces es un problema legal. So we, do community, we work with the students and the teacher and the parents. We do this little puzzle work with them. Trabajamos con los estudiantes, los papás y los maestros para crear estos tipo como rompecabezas y trabajo. And one
one campus at a time, we try to make changes and really introduce nature into the school campuses. Intentamos crear cambio una escuela a la vez y creando estos diseños dentro del campus de la escuela. Next. We have just 5 minutes. This is the new NFL stadium in Los Angeles. Es el nuevo estadio de NFL en Los Ángeles. And you can go down. Y puedes ir abajo. El siguiente. El que digo. El que sigue. And yeah, it was again a lot of sustainable strategy where we never thought we would do stadium 10 years ago. It was not even the scope, but we find that there's a lot of entertainment and stadium in LA. And again, we think every project is a chance to demonstrate what change can be made, and every project is an opportunity to make change. So we do it. Hace un tiempo jamás pensábamos que íbamos a hacer un proyecto de estadio, pero lo vemos como una oportunidad para crear una diferencia usando estrategias sostenibles. Next. 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 I mean, this is just, we like to show the environmental justice slide and the air quality laws because I wasn't in LA in the 60s, but Mia was, and she always said she couldn't see the sky before. And out of hard work and a lot of people and a lot of vision, laws were made and decisions were taken, and now we got this wonderful sky in Los Angeles, so change is possible. Nos gusta enseñar estas imágenes porque yo no estaba en Los Ángeles en los 60s, pero Mía sí estuvo y podemos ver el contraste con las diferentes leyes y normas y política y cómo el cambio ha sucedido donde ya podemos ver el cielo. So I think the overall we are a designer, and I hope I demonstrated that we try to create beautiful spaces and beautiful gardens for people to occupy and interact in, and to get people to be outside with each other, because that's how you know each other and that's how we make a better society together. But we also are extremely engaged at a higher and earlier level in the project, and all of us in the office are on some nonprofit board or participate in some kind of neighborhood association, because we believe if we need to make change earlier, we need to make change in the making of the project and the decision making of what this site could be or should be, rather than just the landscape architecture response to an already defined program for a park or a project in the city. Sí somos diseñadores, espero que sí lo he mostrado, creamos lugares bonitos en el cual la gente puede salir al exterior e interactuar, porque esa interacción al final es importante para construir una mejor ciudad, y todos en la oficina participamos de una manera u otra en las decisiones que toma la ciudad, porque creemos que tenemos que participar más temprano en la fase de un proyecto y no nomás llegar como paisajistas al final y responder a un proyecto de arquitectura. ¿Y eso es todo? Muchísimas gracias, Astrid. Gracias, Marcela. ¿Hay alguna pregunta o alguna inquietud que tengan? Aprovechando que está aquí Astrid. Me llamó mucho la atención lo que nos decía de las sequías en Los Ángeles. Yo la verdad no tenía conocimiento y tengo la pregunta de que si estos suministros de agua, estas
almacenamientos de agua reciben vandalismo de algún tipo. El acueducto que nos mostró que es muy largo, o estos lagos sufren algún tipo de vandalismo, aparte del terrorismo que mencionó. No, there were never an incident in Los Angeles per se, but there were one, so they would, because it was drinking water, they would test the water 10 times per day. And they had one time the bird and the chemical of the water reacted, and they were an incident where they had to close the reservoir for a few months because the water chemistry had changed somehow. But no vandalism, no tourism. Que ella no conoce casos de vandalismo, pero sí que este caso de terrorismo, sí, hubo un tiempo en donde hicieron algunos análisis del agua y la composición química sí había cambiado en las pruebas, entonces tuvieron que cerrar toda la infraestructura en 2012. A mí me llamó mucho la atención cómo hablaba de que el arquitecto paisajista o el despacho paisajista no solo hacen el proyecto, sino que definen qué es lo que tendría que ocurrir en el lugar y cómo la gente lo tendría cómo colaborar con nosotros para tomar estas decisiones y proponer, ¿no?, qué hacer en estos espacios. ¿Qué sugerencia podrías hacerle a los estudiantes que están aquí? To get involved at all level of the city and making a project. And we all think that there is a time of work and there is a time of, again, advocacy. And so after in the US we work 9 to 6, sometimes 9 because we're busy. But your time after your office work or your student work should be dedicated in meeting people, getting involved with decision makers and fabricator, and really the more you know and the more you get out there, the more you can start getting involved earlier in project making. Bueno, mi consejo es involucrarse. Desde Estados Unidos trabajamos de 9 a 6, a veces hasta las 9, si es un día de trabajo muy largo, pero después de nuestras horas de trabajo siempre tenemos ese espacio para ser abogados. Y eso solo se puede hacer ese cambio conociendo a la gente que toma las decisiones, la gente que está creando, diseñando, y esa involucración nos ayuda a crear abogar por el diseño. Bueno, me llamó mucho la atención lo que se mencionó sobre los espacios públicos y el terrorismo. Creo que es algo que todavía no vivimos en México y tengo la duda de si se han tomado medidas en los espacios públicos a causa de los atentados o cómo se ha comportado la gente en estos espacios. I think there's two main things when we think about the terrorism in general and the kind of society of fear that is developing in the United States with not just terrorism but school shootings and other acts of violence. For us, there's two things. Yes, there is method to make public space safer, such as ballward to prevent somebody to drive into the NFL stadium, for example. We have extremely complicated piece of infrastructure that makes sure nobody can come with a vehicle within a certain distance to the buildings. We do have, there is infrastructural change about how we move water and who access water based on, again, terrorism threat or this idea that someone could come and hurt people they don't know. But I think for us, one of the things that we're advocating for is that you, as a society, the United States has
forgot to get to know each other, and they have forgot to be together, how to be together. And this feeling has started to create a sense of fear of each other. And so we are a big advocate about actually changing at a bigger, higher level the way people interact with each other, and the sense of, again, that kind of sense of civic space. What does it mean to be together and not feel fear? And this is a big problem for us. I think in the United States today there is a kind of a perception of danger in public space, and for us it's horrifying, because we think the public space, on the contrary, is a place where we should be celebrating to be together and celebrating the civicness of all of us. And we're entering a new era. Sorry. I'll leave it Okay, hay dos cosas que, bueno, hay muchas razones por la cual debemos de tener terrorismo, más con terrorismo y la violencia y atentados en escuelas. Sí hay varias precauciones que tenemos que tomar como diseñadores. Uno de esos es, pues, en el estadio, claro, tenemos que poner guardados para proteger a la gente y los peatones de vehículos, y poder prevenir que haya algún ataque, y también pues cambios en la infraestructura y como el agua potable, cómo podemos proteger el agua potable. Pero justo abogamos creemos que abogar por medio del diseño es importante en nuestra sociedad, específicamente por estas razones, en donde la gente vive en miedo. Es una sociedad en donde sí hay tanto miedo que la gente casi se olvida del otro y no quiere o tiene miedo del otro. Y para nosotros es importante crear estos espacios donde la gente sí se siente seguro y quiere interactuar con el otro por medio del espacio público. Para nosotros es cómo podemos crear más confianza y más interacción entre la gente y celebrar el civismo. Pues, Astrid, te queremos agradecer tu presencia. Con esta serie de preguntas vamos a dar por finalizada la presentación, y invitamos al maestro Marcos Massari a hacer cierre de este evento. Quisiera primero cerrar la Semana de Arquitectura de Paisaje, panorama, y después agradecer a Astrid la presentación. Todos los que están aquí, es evidente que tienen interés en qué es la arquitectura de paisaje y en cómo ésta se desarrolla. Si no, es evidente que no estarían aquí. La segunda razón que creo que es importante es que la conferencia de hoy creo que cierra muy bien todo lo que se ha venido viendo durante toda la semana, puesto que ha involucrado todos los componentes que tiene la arquitectura de paisaje. Habitualmente hablamos de la arquitectura de paisaje como el diseño de los espacios exteriores, cosa que ha mencionado Astrid, o sea, no solo hacen bonitos lugares en donde la gente quiere estar, pero habló también de aspectos fundamentales como cómo entender el sitio. En todas las ocasiones es cómo entender el sitio, y también cómo involucrar a las personas, que creo que esto también es fundamental. O sea, la arquitectura de paisaje no solo es el manejo de los espacios, sino es este involucramiento de las personas. Si recuerdan esta imagen que pasó de cómo se pide un café en Estados Unidos en línea y cómo se pide un café en Francia, donde todo el mundo está alrededor de que va a servir el café, la demostración era muy clara. En Francia el café es el lugar en donde la gente se conoce y donde inician el día habitualmente.
En Francia hay muchas historias, en París particularmente, como que llegó el café de aquel lado y no el de este lado, pero cuando es el verano todos vamos al mismo café porque necesitamos un café para empezar el día. Pero entonces hay una forma de interacción diferente y esta forma de interacción creo que es también parte del mensaje. O sea, el mensaje no solo es crear los espacios, sino encontrar cómo a través de estos espacios abiertos la gente puede conocerse y puede entender el espacio, la ciudad o el campo, dependiendo del caso, dependiendo de la escala también, porque presentó proyectos desde la primera galería en la que trabajó hasta proyectos gigantescos en el despacho actualmente. Me parece que es importante ver que en las diferentes escalas, de todas maneras, existe un común denominador. Y el común denominador es no solo el diseño de los espacios exteriores, sino es ese vínculo que tienen los espacios exteriores con algo que me pareció fundamental, que mencionó también. El involucramiento no es al final a venir a hacer el maquillaje o lo que habitualmente los arquitectos dicen, a venir a ponerle de ensalada, sino que el involucramiento tiene que venir desde un principio. Y eso me pareció muy interesante. En los ejemplos en los que presenta, habla de cómo se requiere involucrar desde las etapas iniciales cuando ni siquiera hay proyecto, ¿sí? Cómo se puede visualizar en imágenes como la que pasó de unos puentes con un drenaje urbano, en donde podría captar la escala y podría darse cuenta que eso tiene grandes posibilidades para desarrollarse, porque fue una de las razones por las que dijo que se quedó en Los Ángeles, ¿sí? Pero una de las cuestiones que es importantes es el hecho de que hay un potencial, pero el potencial hay que trabajarlo desde un inicio, hay que involucrarse. Y yo creo que para mí eso es la parte quizá más importante que me dejaré en la presentación de Astrid. El hecho de que el involucramiento forma parte también de este compromiso que adquirimos con los proyectos para llevarlos a cabo. A veces queremos que los proyectos nos lleguen y nos digan, a ver, ¿cómo se hace este proyecto? Cuando en realidad el involucramiento desde etapas tempranas o iniciales, o de haber podido visualizar el potencial de un sitio, es lo que permite desarrollar un proyecto. Y me parece que esto es pues como que el eje de lo que finalmente es lo que puede ser el trabajo de un arquitecto paisajista. Astrid en los años 60 no había nacido, you had been born in 1960, so you couldn't have seen the pollution in LA. Y nosotros vivimos la contaminación en México habitualmente y pensamos que es algo que es irreversible. Las dos fotografías que presentó, seguramente mía, debe ser de mi edad, entonces puede pensar que puede hablar de la contaminación cuando no se veía la ciudad y no se veía el cielo, y nos presenta una imagen de cómo hoy se ve el cielo y se ve la ciudad. Creo que es fundamental y nosotros desde la universidad necesitamos formar arquitectos paisajistas que tengan este compromiso. O sea, el compromiso del cambio quiere decir que sí se puede lograr. En 1960, alrededor del 2000, seguía estando igual de contaminado. I think it has been a shorter time, not from 1960, I think around 2000 or something like that. ¿Ya ve que sí la tiene? So I'm old enough to know when these things happen. Entonces, quiere decir que estos proyectos no son tan rápidos, por un lado, se requiere la concientización de la sociedad, el interés de la sociedad, y son generalmente proyectos de muchos años. Y la arquitectura de paisaje se caracteriza por eso. Si nosotros logramos transmitirles esta idea a través de todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de esta semana, los felicitaría a Eduardo, que está ahí arriba, y a Michelle, los felicitaría porque transmitieron a través de esta idea de panorama, lo que en realidad representa esta actividad como arquitectos paisajistas. Y creo que Mía es un buen ejemplo porque Mía estudió arquitectura primero en París-Belleville y después resulta que y después se convirtió en arquitecta paisajista. Y esto quiere decir que la formación tiene que ver también con la personalidad de cada quien y tiene que ver con el compromiso que se quiere adquirir. And I want to thank you, Astrid, very much. It was a very interesting talk. I think you did a huge presentation through all the projects.
But I would like to thank you because it was a very fresh presentation, and I think that's very important because sometimes when we have a guest speaker and he speaks like when I did, and everybody says, well, I'll never be in his or her shoes ever. But I think after your very kind and fresh presentation, I think you open also the space to our students to know that you don't need to be as old as me to be able to have a presentation as good as yours. Les estoy agradeciendo que es una presentación muy fresca y sobre todo una presentación en la que habitualmente alguien que presenta una serie de trabajos como estos, pues es alguien tan connotado, o sea, podría ser por ejemplo un Mario Sheldon para nosotros, ¿no? O sea, cuando yo llegaré a ser un Mario Sheldon, pues quién sabe, a lo mejor nunca. Pero cuando hay una presentación como la de Astrid, tan fresca y sobre todo tan cercana, me parece que abre el panorama para que muchos de ustedes puedan pensar en que pues, en algún momento podremos estar en los zapatos de Astrid. I would just like to say that all of us would like to live in Paris, and you left Paris to go to LA. You left that wonderful parts in Paris, and then you went to this continuous moving city by car in LA. But I think life is like that, and I think it's great to having the possibility of having you here to share us all your experience. And very much for thank you very much, and also tenemos que agradecer. Quiero decir que fue mi última alumna. Sí, de tesis. Yala was my last thesis student. After that I became dean, and I didn't have time. But she was my last thesis student, and we had a very long and strong relationship with her project. Así es que muchas gracias que la hayas invitado y también quiero agradecer a Yarla porque finalmente existe esa cercanía con la universidad y esas ganas de seguir compartiendo, ¿no? O sea, cuando hay la posibilidad de invitar a alguien, ¿por qué no traerla a la facultad? Yarla, muchísimas gracias. Thank you very much. Hacemos entrega de este diploma, donde la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Arquitectura, la Licenciatura de Arquitectura de Paisaje otorgan la presente constancia a Astrid Strikes por impartir la conferencia Recalibrando la Ciudad, Derecho por el Diseño, dentro del marco de la celebración de la Semana De Arquitectura de Paisaje en la Unam 2018, firma el maestro en Arquitectura Marcos Mazaririar y Michelle Mesa. Muchas gracias. Para cerrar el evento quisiera también agradecerle, además a todos los asistentes, al equipo que trabaja en la coordinación de la licenciatura, a Betty que está aquí, muchas gracias Betty, muchas gracias a Karina que tampoco ahorita no nos está acompañando, que se involucraron muchísimo en esto y que han hecho todo esto posible. Y pues por lo demás, muchísimas gracias y sigan viviendo el paisaje este mes.